Bienvenidos, sombras errantes, a este rincón de oscuridad absoluta llamado Relatos del Abismo. Tomen asiento, busquen el resguardo de las sombras y permitan que la inquietud se filtre por sus poros. Hoy el aire se siente distinto, más denso, casi irrespirable, porque la historia que ha llegado a nuestra bandeja de correo no es una simple ficción creada para entretener los sentidos. Se trata de una vivencia cruda, una herida abierta en la psique de un seguidor que, por razones que entenderán muy pronto, prefiere que su nombre permanezca sepultado bajo el peso del anonimato más absoluto. Nos trasladamos mentalmente a las profundidades más inhóspitas del desierto de Chihuahua, en México, un territorio implacable donde el sol calcina la esperanza durante el día y la luna revela verdades prohibidas durante la noche. Allí, rodeada de dunas que parecen susurrar pecados antiguos y lamentos olvidados, se alza una hacienda que el tiempo ignoró, pero que la maldad decidió reclamar como su propio hogar eterno. El polvo allí no solo ensucia la piel, sino que parece alimentarse de la cordura de quienes se atreven a cruzar sus umbrales de piedra fría y adobe podrido. Antes de que el frío de este relato comience a entumecer sus extremidades y el pulso se les acelere de forma violenta, les pido que nos brinden su apoyo con ese pulgar arriba que nos permite seguir explorando los abismos de la mente humana. Suscríbanse a este canal. Únanse a nuestra cofradía de pesadillas para que nunca caminen solos en la penumbra y cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan hoy. Si tú también guardas un relato que te arrebata el sueño y quema en tu interior como un fuego helado, no dudes en enviarlo para que lo compartamos con nuestra comunidad de valientes. Yo nunca fui un hombre de miedos, me crié en la rudeza del campo, entre el olor a tierra mojada después de la lluvia y el polvo seco que se mete hasta en los pulmones durante las sequías. Entiendo perfectamente los ruidos de la noche, el crujir de las ramas secas bajo el peso de un animal, el aullido distante de los coyotes que reclaman su territorio y el canto lúgubre de las lechuzas que anuncian la llegada de la oscuridad profunda. Mi piel se curtió bajo el sol implacable de las jornadas eternas y mis manos conocen la aspereza del trabajo duro, por lo que siempre me consideré un escéptico ante las historias de aparecidos o de ánimas en pena que los viejos solían contar alrededor del fuego mientras el viento silbaba entre las rendicas de las cabañas. Para mí, la muerte era algo natural, algo que se veía en el ganado o en la casa, y no había lugar en mi mente para supersticiones ni temores infundados que no tuvieran una explicación lógica en la naturaleza misma. Sin embargo, hace 5 años, acepté un trabajo que no solo puso a prueba mi valentía, sino que despedazó mi cordura y cambió para siempre mi percepción de lo que es real y de lo que habita en las sombras más profundas del mundo. Me contrataron para vigilar y cuidar la hacienda Los Olvidados, un lugar cuyo nombre no era solo una designación en un mapa viejo, sino una advertencia grabada en el aire y en el viento que soplaba con una tristeza infinita. La estructura era una mole imponente de piedra y adobe que se negaba a desaparecer a pesar de la erosión del tiempo, una construcción que databa de los tiempos convulsos y sangrientos de la Revolución Mexicana, donde las paredes gruesas fueron testigos de traiciones atroces, de fusilamientos al amanecer y de gritos de agonía que nunca encontraron consuelo ni justicia. Estaba situada a muchísimos kilómetros del pueblo más cercano, perdida en lo más profundo y desolado del desierto de Chihuahua, en un punto donde el horizonte se pierde en una línea de calor y arena que parece no tener fin y donde la soledad se convierte en una compañera constante y asfixiante. Al llegar por primera vez, el paisaje me recibió con una hostilidad silenciosa que me heló el aliento. Las plantas de gobernadora y los cactus espinosos parecían dedos esqueléticos que intentaban detener mi paso, mientras el sol se hundía rápidamente en el oeste, dejando un rastro de color púrpura y ceniza que parecía una herida abierta en el cielo. La hacienda se alzaba frente a mí como un monumento al abandono, con sus muros desconchados y sus ventanas sin vidrios que parecían cuencas oculares vacías, observando mi llegada con una malicia milenaria y un hambre que no lograba comprender en aquel momento. El aire en aquel lugar no era normal. El silencio no era esa paz reconfortante que uno busca después de una larga jornada de labores en el campo. Era un silencio denso, viscoso, una masa invisible que se posaba sobre mis hombros y me dificultaba la respiración de manera física, como si la atmósfera misma tuviera una conciencia propia, una memoria celular cargada de dolor que me estuviera juzgando por profanar su soledad. Durante la primera noche, mientras las sombras se estiraban de manera antinatural y devoraban cada rincón del patio central,
comencé a acomodar mis escasas pertenencias en la habitación principal. Un cuarto enorme de techos altísimos que conservaba muebles de madera de ébano y roble, piezas que olían a resina vieja, a humedad estancada y a un tiempo que se había detenido bruscamente décadas atrás. Llevaba conmigo a 2 perros, animales valientes de raza cruzada que me habían acompañado en 1000 faenas de pastoreo y que jamás habían retrocedido ante el rastro de un jaguar o ante la presencia de un puma. Pero en cuanto cruzamos el umbral de aquella casa, su comportamiento se transformó de una manera que me erizó los vellos de la nuca y me hizo sentir un primer escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Mis perros no ladraban, no corrían explorando el nuevo terreno con la curiosidad habitual de su especie. Simplemente se quedaron petrificados en el centro de la estancia, con sus cuerpos vibrando por un temblor incontrolable que les sacudía desde el hocico hasta la punta de la cola. Un temblor que delataba un pavor que no provenía de algo físico. Sus orejas estaban totalmente gachas, pegadas al cráneo en una señal de sumisión extrema y absoluta, y sus colas se ocultaban entre sus patas traseras como si intentaran desesperadamente hacerse lo más pequeños posible ante una amenaza invisible que ellos percibían con sus sentidos agudizados. Lo más perturbador de todo era su mirada, pues no me miraban a mí buscando protección como solían hacerlo cuando había una tormenta, ni miraban hacia la puerta abierta que daba al patio oscuro. Sus ojos estaban fijos, clavados con un terror paralizante en las vigas oscuras, pesadas y carcomidas del techo. Esas maderas antiguas que sostenían el peso de décadas de secretos y que ahora parecían vibrar bajo una presión que yo aún no podía racionalizar. El sudor frío comenzó a resbalar por mi frente y a humedecer mi camisa mientras observaba a mis fieles compañeros emitir unos gemidos lastimeros, unos lloriqueos sordos y agudos que brotaban desde lo más profundo de sus gargantas como si estuvieran pidiendo clemencia a algo que los observaba desde las alturas. Sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto de borrar el color de sus iris, siguiendo con un movimiento errático algo que se desplazaba de forma imperceptible entre las grietas de la madera superior, justo en ese espacio de negrura total donde la luz de mi vieja linterna no lograba penetrar de forma clara, y donde el pasado de la hacienda parecía cobrar una vida propia y maligna. Yo intentaba convencerme de que solo eran ratas o quizás alguna lechuza que había anidado en el entretecho. Pero en el fondo de mi alma sabía que ningún animal común podría provocar semejante reacción de pánico absoluto en perros tan curtidos como los míos. El ambiente se volvió gélido en cuestión de segundos, un frío que no correspondía a la temperatura del desierto exterior y que parecía emanar directamente de las paredes de adobe. Un frío que calaba hasta los pulmones y que traía consigo un olor metálico. Una mezcla de hierro y carne vieja que me revolvió el estómago. Me quedé allí parado, con una manta en las manos que nunca llegué a extender sobre la cama, atrapado en ese trance de inquietud, mientras el silencio denso era interrumpido únicamente por los sollozos animales de mis perros y por el latido violento de mi propio corazón que golpeaba contra mis costillas como un pájaro encaulado. Me obligué a levantar la linterna una vez más, tratando de enfocar los rincones más oscuros de las vigas de madera, donde las sombras parecían tener una densidad diferente, casi sólida, y fue en ese preciso instante de tensión absoluta cuando me di cuenta de que el silencio no era total, sino que había sido reemplazado por algo mucho peor, algo que comenzaba a manifestarse justo encima de mi cabeza, desafiando toda lógica y toda seguridad que yo creía poseer sobre el mundo natural. Aquella madera antigua, que había soportado el paso de revoluciones y tormentas de arena, comenzó a emitir un sonido que no era el crujido del asentamiento de la estructura, era un sonido rítmico, una presencia que se anunciaba con una lentitud calculada y que parecía estar esperando el momento exacto en que mi guardia bacara para revelar su verdadera naturaleza. Los perros retrocedieron hacia la esquina de la habitación sin dejar de mirar hacia arriba, con los colmillos descubiertos pero sin emitir un solo gruñido de ataque, solo ese llanto que parecía humano en su desesperación, mientras yo sentía que el aire se volvía tan pesado que cada inspiración me quemaba la garganta. La oscuridad del techo parecía descender lentamente, expandiéndose desde las esquinas como una mancha de tinta que quería envolver la habitación entera y asfixiar la pequeña llama de esperanza que aún me quedaba de que todo fuera una simple alucinación causada por el cansancio del viaje. El peso de la historia de la Hacienda Los Olvidados se materializó en ese momento sobre mis hombros,
recordándome que hay lugares en este mundo que nunca debieron ser reclamados por el hombre. Sitios donde la frontera entre lo vivo y lo que habita en el abismo es tan delgada que cualquier susurro puede desgarrarla. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mi mano diestra, observando cómo una de las vigas más grandes parecía combarse ligeramente bajo un peso invisible, mientras un escalofrío final recorría mi cuerpo al darme cuenta de que aquello que los perros temían no estaba afuera en el desierto, sino que ya estaba dentro de la habitación conmigo, acechando desde el vacío oscuro que se extendía sobre mi cama. La madrugada se sentía como un sudario de plomo que envolvía la hacienda Los Olvidados, un silencio tan absoluto que podía escuchar el fluir de mi propia sangre golpeando contra mis sienes, cuando de pronto el tiempo pareció fracturarse justo a las 3 de la mañana. Ese instante preciso no fue anunciado por el canto de un ave nocturna ni por el susurro del viento entre los matorrales secos del desierto, no por un estallido de lucidez violenta que me sacó del sueño con la brutalidad de un golpe físico. Me desperté de golpe, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la negrura absoluta que se cernía sobre mi rostro, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto extrañamente denso, casi sólido. No era el viento golpeando las ventanas de madera vieja, ese sonido familiar que ya había aprendido a ignorar como el murmullo de un viejo amigo. Era algo distinto, algo que no pertenecía al orden natural de las cosas en aquella soledad de adobe y olvido. Arriba de mi cabeza, en el entretecho que separaba mi descanso de las vigas centenarias, escuché un arrastre lento, pesado, una fricción que me erizó cada vello del cuerpo y me dejó clavado a la cama como si los clavos de la historia misma me estuvieran sujetando. Era un sonido húmedo, una cadencia viscosa que recordaba al roce de un saco lleno de carne cruda siendo arrastrado por las tablas de madera reseca, un sonido que evocaba imágenes de vísceras y fluidos filtrándose por las grietas del techo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones empezaron a arder, intentando convencer a mi mente de que aquello era una alucinación producto del aislamiento, pero el crujido de la madera era demasiado real, demasiado rítmico y deliberado como para ser una treta de la imaginación. Cada centímetro que esa cosa avanzaba se sentía como un peso sobre mi propia alma, las vigas quemían bajo una carga que no debía estar allí, un peso muerto que parecía buscar algo con una paciencia depredadora. De pronto, el sonido se detuvo justo encima de mi cama, exactamente sobre el lugar donde mi pecho subía y bajaba con una agitación contenida. Y en ese silencio súbito sentí una presión inexplicable, un peso invisible que se asentó sobre mi esternón impidiéndome tomar aire por completo. El frío de la habitación, que ya era intenso debido a la noche del desierto, se volvió insoportable en un parpadeo, una helada sobrenatural que no venía del exterior sino que parecía brotar de las mismas paredes, transformando el ambiente en algo casi sólido. Una masa de escarcha invisible que me quemaba la piel. Podía sentir cómo la temperatura descendía hasta niveles imposibles, mis dedos se entumecieron y mi aliento comenzó a formar una neblina espesa frente a mis ojos, pero lo más aterrador no fue el frío ni la presión, sino lo que vino después. En la quietud de esa tumba de piedra empecé a escuchar una respiración agitada que no era la mía. Un cadeo gutural que resonaba en el hueco del techo con una vibración que hacía temblar mis propios dientes. Era una exhalación fétida, un hedor a materia orgánica en descomposición, a cobre oxidado y a tierra de cementerio que parecía filtrarse por las grietas de la madera, inundando mis fosas nasales con una náusea que casi me hace perder el sentido. Esa respiración era pesada, cargada de un esfuerzo inhumano, como si los pulmones que la producían estuvieran llenos de fluido o como si la criatura estuviera saboreando el miedo que emanaba de mi cuerpo paralizado. El sonido del aire entrando y saliendo de esa garganta invisible se volvió el único universo que conocía, un ciclo de horror que se repetía a pocos centímetros de mi cabeza, separado solo por unas tablas delgadas que en ese momento me parecieron tan frágiles como el papel. Sentía que si extendía la mano podría tocar el vientre de lo que fuera que estaba allí arriba, acechando, esperando el momento exacto para reclamar lo que consideraba suyo. El tiempo se dilató de una forma monstruosa, cada segundo se convirtió en una hora de agonía mental mientras intentaba descifrar la naturaleza de ese ser que me observaba desde la oscuridad del entretecho. No era un animal. Los animales no arrastran sus cuerpos de esa manera deliberada, no tienen esa respiración que suena a palabras olvidadas y a hambre milenaria. Era una presencia que llenaba la habitación con una maldad tangible, una energía que hacía que las sombras en los rincones parecieran retorcerse y estirarse hacia mí.
Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, buscaban desesperadamente cualquier movimiento en las grietas del techo, esperando ver una garra, un oco o una gota de ese líquido oscuro que imaginaba goteando de la boca de la entidad. La presión en mi pecho se volvió tan fuerte que empecé a ver destellos de luz en la periferia de mi visión, un síntoma de la falta de oxígeno o quizás del terror absoluto que estaba colapsando mi sistema nervioso. Podía escuchar el roce de lo que parecían ser extremidades largas y desproporcionadas, moviéndose mínimamente para acomodarse sobre mi posición. Un ajuste de peso que hacía que el polvo acumulado por décadas cayera sobre mi cara, entrando en mis ojos y obligándome a parpadear, rompiendo por un instante el trance de horror. En ese momento, la respiración del entretecho se detuvo por un segundo eterno, como si la cosa se hubiera dado cuenta de que yo estaba despierto, de que yo sabía que ella estaba allí, y entonces el sonido cambió a un gorgoteo vaco, una especie de risa húmeda que heló lo poco que quedaba de mi sangre. El frío se volvió tan denso que me dolía respirar, cada inhalación se sentía como si tragara cristales rotos de hielo, y el olor a podredumbre se intensificó hasta volverse una presencia física que me golpeaba el rostro. Supe que no podía quedarme allí, que si permanecía un minuto más en esa cama el peso del techo terminaría por aplastarme, o que aquello que respiraba sobre mí encontraría la forma de vacar. Con un esfuerzo de voluntad que nunca supe que poseía, logré mover mis dedos hacia la mesa de noche, buscando a ciegas el tacto frío del metal de mi linterna vieja, mientras mis oídos seguían registrando ese cadeo espantoso que parecía burlarse de mis intentos de escapar. Cada centímetro que movía mi brazo se sentía como si estuviera atravesando melaza. La resistencia del aire era casi insuperable, pero el instinto de supervivencia es una fuerza que no conoce límites cuando la muerte está tan cerca que puedes oler su aliento. Finalmente mis dedos rodearon el cilindro de metal y sentí un pequeño rayo de esperanza, aunque sabía que la luz podría revelar cosas que mi mente no estaba preparada para procesar. El sonido arriba comenzó de nuevo, un arrastre más rápido, más urgente, como si la cosa hubiera decidido que el juego de la espera había terminado y ahora comenzaba la caza. El crujido de las maderas fue ahora un estallido, un lamento de la estructura de la hacienda que parecía quejarse ante la profanación de su espacio. Mi corazón golpeaba mis costillas con una violencia tal que temía que se detuviera de un momento a otro. Un tambor de guerra en medio de una noche que no prometía amanecer. Con un movimiento brusco, me incorporé y encendí la linterna, proyectando un rayo de luz amarillenta y temblorosa hacia las vigas del techo, pero no vi nada más que madera vieja y telarañas que ondeaban en una corriente de aire inexistente, aunque el sonido de la respiración seguía allí, moviéndose hacia el pasillo con una agilidad que desafiaba la física del lugar. Sabía que el peligro no se había ido, que simplemente se había desplazado para cortarme el paso o para atraerme hacia una trampa más profunda en las entrañas de aquella casa maldita. Me puse de pie, con las piernas temblando como si fueran de quelatina, sintiendo que el frío me seguía como una sombra, una mortaca que se negaba a soltarme. El ambiente en la habitación seguía cargado de esa exhalación fétida, una marca de identidad de lo que sea que me hubiera estado acechando desde el entretecho. Miré hacia la puerta entreabierta, el umbral que conducía al resto de la oscuridad de la hacienda, y supe que quedarme allí era una sentencia de muerte, pero salir significaba enfrentar lo que fuera que estaba arrastrando su saco de carne por el pasillo. Tomé un respiro profundo, llenando mis pulmones con ese aire viciado y gélido. Y con la linterna en una mano y el miedo aferrado a mi garganta, me obligué a dar el primer paso hacia la salida, sintiendo cómo el silencio regresaba, pero esta vez era un silencio de depredador que observa a su presa, un silencio que pesaba más que la piedra misma. Cada paso que daba hacia el pasillo era una lucha contra el impulso de gritar, contra la necesidad de cerrar los ojos y esperar que todo fuera un sueño. Pero el frío en mis huesos me recordaba que esto era la realidad más pura y aterradora que jamás había enfrentado. Salí de la habitación con una linterna vieja y el corazón golpeando mis costillas, dejando atrás el refugio que creía tener para adentrarme en el dominio de aquello que no debería existir. Me puse de pie con las piernas temblando, sintiendo como si mis rodillas fueran de cristal a punto de romperse bajo el peso de un terror que no tenía nombre ni forma clara todavía, pero que ya me asfixiaba el alma. Con la mano derecha, que no dejaba de espasmárseme por la adrenalina, sujeté con fuerza aquella linterna vieja de metal,
un objeto que en ese momento era mi única conexión con la cordura y el mundo de los vivos, aunque su luz amarillenta y parpadeante apenas lograra rasgar la densidad del aire. Al girar la perilla de madera de la habitación principal, el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el pasillo vacío como un lamento prolongado, un aviso para aquello que acechaba en las sombras de que su presa finalmente se había atrevido a salir de su escondite. Cada paso que daba sobre el suelo de madera era una tortura para mis nervios. El crujido de las tablas bajo mis pies me parecía el estallido de un trueno en medio de aquel silencio antinatural que lo devoraba todo. El corazón me golpeaba las costillas con una violencia tan rítmica y brutal que por un momento temí que se me escapara del pecho, como si el músculo mismo estuviera intentando advertirme que dar un paso más hacia el exterior era una sentencia de muerte segura. Al cruzar el umbral hacia el patio central, el frío del desierto me golpeó la cara con la fuerza de una bofetada helada, un frío que no era natural, que no venía de las corrientes de aire nocturnas, sino que parecía emanar de las mismas piedras de la hacienda. El panorama que se extendía ante mis ojos era la definición misma de la desolación, un cuadro pintado con los colores de la desesperanza y el olvido bajo una cúpula de estrellas que parecían haber muerto hacía milenios, dejando solo un vacío negro e indiferente sobre mi cabeza. La oscuridad de Chihuahua no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad física, una negrura sólida y viscosa que se pegaba a la piel y que la débil bombilla de mi linterna apenas lograba herir, creando un túnel de visión estrecho y precario que se cerraba sobre mí con cada segundo que pasaba. En los establos, la situación era un caos de puro instinto animal y terror primigenio. Los caballos, que durante el día eran criaturas nobles y mansas, estaban ahora fuera de sí, sumidos en un frenesí de locura que los llevaba a patear las puertas de madera con una violencia que nunca antes había presenciado en toda mi vida de hombre de campo. Podía escuchar el sonido seco y aterrador de la madera astillándose bajo los cascos cerrados. El relincho de los animales era un grito de agonía humana. Sonido agudo y desgarrador que cortaba la noche y me helaba la sangre en las venas. El aire en el patio estaba saturado con el olor acre del sudor de los caballos, el polvo levantado por sus movimientos erráticos y un rastro sutil pero inconfundible de algo podrido, algo que olía a carne estancada y a tierra de cementerio. Caminé hacia el establo con las manos empapadas en un sudor frío, intentando en vano encontrar mi voz para calmar a las bestias. Pero mi garganta se sentía como si estuviera llena de arena seca y el sonido no era más que un susurro roto que se perdía en el estruendo de los golpes. Al entrar en el pasillo central del establo, la luz de mi linterna comenzó a parpadear con una debilidad desesperante, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de adobe que parecían cobrar vida propia. Mis ojos, dilatados al máximo, intentaban procesar lo que veía. Pero mi cerebro se negaba a aceptar la realidad de las imágenes que se formaban ante mí, porque las sombras en las paredes no coincidían con los objetos que las proyectaban, se retorcían y se alargaban de forma independiente, como si fueran seres autónomos que se burlaban de las leyes de la física. Vi cómo la sombra de una carretilla se transformaba en una mano con dedos larguísimos que buscaba mi garganta, y cómo la sombra de las vigas se ondulaba como si fueran serpientes negras descendiendo del techo. Entonces, en un impulso de puro pavor, levanté el haz de luz hacia las alturas, hacia las vigas superiores donde la oscuridad se sentía más densa y pesada, y fue ahí donde mi corazón se detuvo por un instante que se sintió eterno. Encastrada entre los maderos antiguos, vi una silueta alargada, una forma que no pertenecía al mundo de los hombres ni al de los animales conocidos, una figura desproporcionada que se movía con una agilidad antinatural, deslizándose por la madera con la gracia de un depredador que no tiene huesos. Sus extremidades parecían estirarse más allá de lo posible. Sus articulaciones se doblaban en ángulos que desafiaban cualquier lógica biológica, y su presencia irradiaba una maldad tan pura y antigua que sentí un vacío insoportable en el estómago. Aquella cosa no solo estaba allí arriba observándome, sino que parecía estar fusionada con las sombras mismas, moviéndose en un silencio absoluto que contrastaba horriblemente con el estruendo de los caballos que seguían golpeando sus caulas de madera justo debajo de ella. La luz de mi linterna iluminó por un breve segundo un destello de piel grisácea, una textura que recordaba al cuero seco y estirado sobre una estructura ósea demasiado prominente, antes de que la silueta se moviera con una rapidez eléctrica, perdiéndose de nuevo en la negrura de los techos altos.
Me quedé petrificado, incapaz de mover un solo músculo mientras el aire se volvía cada vez más denso y difícil de respirar. Sintiendo cómo esa presencia me observaba desde arriba, estudiando mis movimientos, saboreando mi miedo como si fuera un banquete servido especialmente para ella en la soledad de esa hacienda maldita. El sudor me corría por las sienes y se mezclaba con las lágrimas de pura tensión que comenzaban a nublarme la vista, mientras el eco de los golpes de los caballos se convertía en un ruido sordo en mis oídos. Eclipsado por el latido frenético de mi propia sangre que me gritaba que huyera, que corriera sin mirar atrás, que el desierto afuera era preferible a lo que sea que estuviera acechando entre las sombras de las vigas. Intenté retroceder paso a paso, manteniendo la linterna en alto con un brazo que ya no sentía mío, rezando en silencio oraciones que no recordaba haber aprendido, pero cada vez que la luz iluminaba un nuevo rincón del establo, la sensación de estar rodeado se volvía más real y tangible. Las sombras seguían jugando con mi percepción, mostrándome rostros deformes en las grietas de las paredes y ojos invisibles que parpadeaban en cada rincón oscuro donde la luz no llegaba. No había salida fácil. El patio central me esperaba con su vacío negro y el establo se había convertido en una trampa de madera y adobe donde el tiempo parecía haberse detenido. El frío se intensificó hasta el punto de que mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor en el aire, nubes que se disipaban rápidamente como si algo las estuviera absorbiendo con avidez. Los caballos de pronto se calmaron, pero no fue una calma de paz, sino una calma de absoluto terror sumiso. Un silencio sepulcral que cayó sobre el establo de manera tan abrupta que el ruido de mi propia respiración me pareció un insulto a la noche. En ese silencio, el crujido de la madera sobre mi cabeza volvió a escucharse, un sonido deliberado de algo pesado que se desplazaba con cuidado, como si la criatura estuviera eligiendo el lugar exacto para saltar sobre mí. Mi linterna dio un último destello fuerte antes de morir por completo, dejándome sumergido en una oscuridad total por unos segundos que se sintieron como siglos, antes de que lograra golpearla frenéticamente y la luz regresara con un tono azulado y moribundo. En ese breve instante de oscuridad absoluta, sentí que algo pasaba rozando mi hombro, una ráfaga de aire gélido que llevaba consigo el olor de la putrefacción y la desesperación de 1000 almas olvidadas. Al recuperar la luz, busqué desesperadamente en las alturas, pero la silueta ya no estaba en las vigas. Se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí solo el rastro de su presencia maligna que todavía vibraba en el aire estancado. Mis pies finalmente reaccionaron y comencé a caminar hacia atrás, saliendo del establo hacia el patio abierto, buscando el espacio libre aunque supiera que en el desierto no había refugio posible contra algo que podía moverse entre las sombras con tal facilidad. El patio, con su noria vieja y su suelo de tierra seca, me recibió con una quietud que me erizó hasta el último vello del cuerpo, un espacio abierto que en lugar de darme seguridad me hacía sentir expuesto, como una presa en medio de un claro bajo la mirada de un lobo hambriento. Giré sobre mis talones, barriendo el horizonte oscuro con el haz de luz menguante, buscando cualquier movimiento, cualquier indicio de que aquella cosa me había seguido fuera del establo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la tierra bajo mis botas y el susurro del viento que empezaba a levantarse, un viento que traía consigo ecos lejanos de lamentos y una sensación de peligro inminente que me oprimía el pecho con la fuerza de una garra de hierro. Caminé con cautela hacia el centro del patio, evitando mirar hacia las ventanas oscuras de la hacienda que parecían ojos vacíos observando mi lento y penoso progreso hacia la salvación o hacia el final de mis días. Fue entonces cuando el haz de mi linterna, casi sin fuerzas ya, rozó la estructura circular de la vieja noria de agua que se alzaba en el centro del patio como un monumento a la sed y al paso del tiempo. Y el corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un sabor metálico a sangre en la boca al percibir un sonido nuevo, un sonido que no era el de los caballos ni el del viento, sino algo mucho más perturbador y humanoide. El frío se volvió tan intenso que mis dedos se entumecieron alrededor del metal de la linterna y mi vista comenzó a oscurecerse por los bordes. Pero mi instinto de supervivencia me obligó a mantener los ojos fijos en aquel punto oscuro detrás del pozo, donde el aire parecía ondularse con una malignidad que podía cortarse con un cuchillo. Sabía que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre, si es que lograba salir vivo de aquel desierto maldito que parecía haberme tragado por completo. Con un movimiento lento y lleno de pavor, moví el foco de luz hacia la base de la noria. Sintiendo cómo el mundo a mi alrededor desaparecía,
dejando solo ese pequeño círculo de claridad frente a mí, mientras un susurro gutural, una imitación grotesca de una voz humana, empezaba a filtrarse desde las sombras del pozo. El estruendo de los caballos, que hasta hace un segundo parecía desgarrar la estructura misma del universo, se apagó de golpe, dejando tras de sí un vacío tan profundo que el silencio ya no era la ausencia de sonido, sino una presencia física que dolía en el tímpano, una presión sorda que parecía querer reventar mis sentidos desde adentro hacia afuera. Me quedé allí, petrificado en medio del patio central de la Hacienda Los Olvidados, rodeado por una negrura tan densa que se sentía como si estuviera sumergido en un pozo de brea. La luz de mi linterna, que antes parecía una espada de fuego contra las sombras, ahora se sentía pequeña, ridícula, una chispa moribunda en medio de un cosmos hostil. El aire se volvió tan pesado que cada inhalación era un esfuerzo consciente, una lucha por extraer el escaso oxígeno de una atmósfera que de pronto olía a ozono, a tierra removida y a algo mucho más antiguo, algo que recordaba al olor de la carne que se ha quedado demasiado tiempo bajo el sol abrasador del desierto. Mis oídos empezaron a zumbar, un pitido agudo y constante que nacía de la nada absoluta. Y fue entonces cuando la quietud se rompió. No fue un ruido brusco, sino algo sutil, una perturbación en el tejido del silencio que me hizo erizar el vello de la nuca. Escuché un susurro, un murmullo arrastrado que parecía venir de las entrañas de la tierra, emergiendo desde detrás de la vieja noria de agua, aquel monumento de hierro oxidado y piedra carcomida por los siglos que se alzaba en el centro del patio como un altar a la sed. ¿Era una voz, o algo que intentaba desesperadamente imitar una? El sonido era un lamento, un llanto humano cargado de una angustia que me atravesó el alma. Pero había algo profundamente erróneo en su cadencia. No era una voz orgánica, poseía un tono metálico, un eco distorsionado que recordaba al roce de dos láminas de acero oxidado o al chirrido de una maquinaria vieja que se niega a detenerse. Aquel llanto no nacía de unos pulmones o de unas cuerdas vocales, era una imitación grotesca, una parodia de la tristeza humana ejecutada por algo que no comprendía las emociones que intentaba simular. Me quedé inmóvil, con el sudor frío resbalando por mi frente y empañando mi visión, mientras aquel lamento se transformaba en un susurro ininteligible, una letanía de sílabas rotas que parecían vibrar directamente en mis huesos. Giré la linterna con una lentitud que me dolió en las articulaciones, con el miedo de que el movimiento mismo provocara mi aniquilación. El haz de luz barrió el suelo de tierra seca, iluminando fragmentos de piedra y maleza muerta, hasta que finalmente alcanzó el borde de la noria, y ahí estaba. El corazón se me detuvo un instante, un vuelco violento que me dejó sin aire mientras mis ojos intentaban procesar la aberración que tenían delante. Agazapado sobre el borde de piedra, como una gárgola maldita esperando el momento del juicio, vi a un hombre, o lo que en algún rincón remoto del tiempo pudo haber sido uno. Su figura era una afrenta a las leyes de la anatomía, una pesadilla tallada en carne enferma. Su piel no tenía color, era de un gris ceniciento, una tonalidad de muerte y olvido que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Estaba tan pegada a los huesos que podía contar cada costilla, cada vértebra que sobresalía como una sierra bajo la superficie marchita de su espalda. Las extremidades eran el rasgo más perturbador. Eran desproporcionadamente largas, brazos y piernas que terminaban en dedos como garras de insecto, con coyunturas que se hinchaban como nudos en la madera vieja. Sus rodillas y codos parecían tener más articulaciones de las naturales, permitiéndole mantenerse en una posición fetal que ningún ser humano podría soportar sin que sus huesos estallaran en mil pedazos. La criatura mantenía las manos apoyadas en el brocal del pozo, y sus uñas, largas y ennegrecidas, se hundían en la piedra sólida con una facilidad que me heló la sangre, pero fueron sus ojos los que terminaron de quebrar mi cordura. No tenían pupilas, no tenían iris, no tenían nada de humano en ellos. Eran dos esferas amarillentas, del color del azufre o de la bilis estancada, que brillaban con una luz interna, tenue y maligna. Reflejaban una inteligencia fría, una maldad pura y anterior a la creación del hombre. Una voluntad que no buscaba alimentarse solo de mi carne, sino de mi miedo, de mi esencia misma. Se quedó mirándome fijamente, sin parpadear, con una intensidad que se sentía como un golpe físico en mi pecho. Y entonces, con un movimiento lento y calculado, inclinó la cabeza hacia un lado. El crujido de sus vértebras resonó en el patio como el estallido de ramas secas en una hoguera, moviendo el cuello en un ángulo imposible, casi 90 grados. Como si estuviera estudiando un objeto curioso antes de destrozarlo. Su boca estaba entreabierta, una cavidad oscura de la que goteaba un líquido viscoso,
un fluido negro y espeso que caía rítmicamente sobre las piedras de la noria, produciendo un sonido sordo, pesado, como el de la sangre que se coagula rápidamente. Aquel líquido parecía tener vida propia, burbujeando levemente mientras el hedor a podrido se intensificaba, llenando mis fosas nasales hasta provocarme náuseas. Yo no podía moverme, mis músculos no respondían, era como si la mirada de aquella cosa hubiera anclado mi alma al suelo. El tiempo pareció detenerse, expandiéndose en una agonía infinita donde solo existíamos aquel monstruo y yo. Bajo el cielo estrellado del desierto de Chihuahua, que ahora me parecía una cúpula de cristal a punto de romperse, podía ver la textura de su piel, similar al pergamino que ha sido sumergido en agua y luego secado al sol, llena de grietas y cicatrices que no parecían haber sido causadas por armas, sino por el propio crecimiento deforme de su cuerpo. No había pelo en su cabeza, solo una superficie lisa y grisácea surcada por venas oscuras que palpitaban con un ritmo lento, casi imperceptible. El susurro metálico cesó y fue reemplazado por un siseo. El sonido del aire escapando de unos pulmones llenos de fluido. La criatura estiró uno de sus dedos largos hacia mí, un gesto que parecía una invitación y una amenaza al mismo tiempo, y en ese momento comprendí que no estaba ante un fantasma o una alucinación producto de la soledad. Estaba ante algo tangible, algo que habitaba los rincones oscuros de la hacienda mucho antes de que se pusiera la primera piedra. Un ser que el desierto había engendrado o que tal vez el desierto mismo temía. La presión en mi pecho se volvió una agonía, un peso sólido que me impedía gritar, mientras la criatura abría más la boca, revelando filas de dientes pequeños y afilados, amontonados sin orden en unas encías negras. El líquido oscuro comenzó a brotar con más fuerza, manchando su mentón y cayendo sobre su pecho esquelético. Sus ojos amarillentos parecieron ensancharse, capturando la luz de mi linterna y devolviéndola cargada de una promesa de dolor indescriptible. Sentí que mi mente empezaba a fragmentarse, que la lógica que me había guiado durante toda mi vida en el campo se desmoronaba ante la evidencia de lo imposible. La noria, que antes era un símbolo de vida y sustento, ahora se erguía como el portal de una pesadilla, y aquel ser era su guardián, su dueño absoluto. Cada segundo de aquel silencio era una eternidad de terror puro, una espera insoportable por el primer movimiento, por el primer ataque que sabía que llegaría tarde o temprano. Mis dedos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba sobre el rostro de la criatura, creando sombras grotescas que hacían que su expresión pareciera cambiar de una tristeza infinita a una alegría sádica en un abrir y cerrar de ojos. La criatura inhaló profundamente, y el sonido fue como el de una tormenta de arena entrando por una ventana rota, un aire seco y polvoriento que pareció secar mi propia garganta. Yo quería retroceder, quería correr hasta que mis piernas fallaran, pero mis pies eran parte de la tierra, parte de ese desierto que me estaba reclamando a través de los ojos de aquel hombre gris. El líquido oscuro que goteaba de su boca comenzó a formar un pequeño charco a sus pies, y pude ver que donde el fluido tocaba la piedra, ésta parecía humear, como si fuera un ácido corrosivo nacido de las entrañas de un infierno personal. La criatura movió sus dedos sobre el borde de la noria, un movimiento rítmico, como si estuviera tocando un piano invisible, y el sonido de sus uñas raspando el material era como 1000 agujas clavándose en mi cerebro. Me di cuenta de que no estaba solo mirando a un monstruo. Estaba mirando a la personificación de todo lo que la humanidad ha olvidado y temido desde que la primera hoguera se apagó en la noche de los tiempos. La Hacienda Los Olvidados no era solo un nombre, era una advertencia que yo había ignorado, y ahora el precio de mi ignorancia estaba allí, agazapado, observándome con una paciencia milenaria. Con una curiosidad cruel que me despojaba de toda dignidad humana. Me sentí pequeño, insignificante. Una simple pieza de carne en un mundo que ya no me pertenecía. El frío de la habitación que había sentido antes no era nada comparado con el frío que emanaba de aquel ser. Un frío absoluto que congelaba la sangre en mis venas y apagaba el calor de mi corazón. La distancia entre nosotros, apenas unos metros de patio polvoriento, se sentía como un abismo insalvable. Una frontera entre la cordura y la locura que estaba a punto de ser cruzada. La criatura comenzó a tensar sus músculos, los tendones de sus piernas largas se marcaron bajo la piel grisácea como cuerdas de violín a punto de romperse. Y supe que el momento de la inmovilidad estaba llegando a su fin. Su mirada ya no era solo de observación, era de depredación. Sus ojos amarillos brillaron con una intensidad renovada, como si hubieran terminado de calcular la distancia exacta para alcanzarme de un solo salto. El susurro regresó. Pero esta vez no era un llanto, era una risa metálica y entrecortada que vibraba en el aire estancado,
un sonido que me hizo comprender que lo que estaba por venir no sería una muerte rápida, sino un descenso lento hacia la oscuridad que habitaba dentro de aquel pozo y dentro de aquel cuerpo deforme. El aire pareció electrizarse, las sombras en los bordes de mi visión empezaron a cerrarse, y lo único que permanecía claro, terriblemente claro, era la figura de aquel hombre gris, sus ojos de azufre y el goteo incesante del líquido negro que marcaba los últimos segundos de mi realidad conocida. Todo mi ser me gritaba que reaccionara, que hiciera algo, cualquier cosa, pero el miedo era una cadena de hierro que me mantenía cautivo en ese teatro del horror, esperando el primer gesto de violencia que desataría el caos absoluto. Y entonces la criatura abrió la boca aún más, desencajando su mandíbula con un chasquido seco que resonó en todo el patio, preparándose para liberar el sonido que finalmente rompería el hechizo de mi parálisis. Aquella cosa soltó un alarido que no era humano, un grito que parecía un chillido de cerdo mezclado con el rugido de una bestia herida, una frecuencia sonora tan aguda y al mismo tiempo tan profunda que sentí como mis tímpanos vibraban al borde del colapso. Aquel estruendo era la manifestación física del odio puro, una cacofonía que desgarraba el aire denso de la noche y convertía el silencio en un recuerdo lejano y doloroso. La criatura abrió su mandíbula de una forma que desafiaba toda lógica anatómica, revelando hileras de dientes desiguales y amarillentos mientras su garganta emitía ese sonido gutural que se incrustaba en mi cerebro como un clavo ardiente. No era simplemente un grito de caza, era un lamento de un ser olvidado por el tiempo y por Dios. Una advertencia de que la oscuridad tiene garras y que yo estaba en su dominio más absoluto. El sonido se expandió por los muros de la hacienda, rebotando en las piedras centenarias y haciendo que los caballos en los establos entraran en un frenesí de terror puro, relinchando y golpeando las maderas con la desesperación de quien sabe que la muerte acecha a pocos metros. Comenzó a correr hacia mí, pero no de pie sino en 4 patas, con sus articulaciones crujiendo ruidosamente a cada movimiento. Cada paso era un chasquido seco. El sonido de huesos frotándose contra huesos, una sinfonía macabra de cartílagos desgarrándose y volviéndose a unir mientras su cuerpo alargado se contorsionaba con una agilidad que ninguna criatura natural podría poseer. Se movía como una araña gigante atrapada en un cuerpo de hombre, con los codos y las rodillas doblándose hacia afuera, golpeando el suelo con una fuerza rítmica que hacía que la tierra misma pareciera temblar bajo su avance implacable. Corrí hacia la camioneta como si mi alma dependiera de ello, y probablemente así era. Mis pulmones ardían con el aire frío y polvoriento del desierto. Cada bocanada de aire se sentía como si estuviera tragando cristales rotos, pero el instinto de supervivencia, ese fuego primigenio que habita en lo más profundo de nuestro ser, me impulsaba a mover las piernas a una velocidad que nunca creí posible. Escuchaba sus garras rasgando el suelo de tierra detrás de mí, un sonido persistente de algo afilado surcando la grava y la arena. Un roce metálico y orgánico que se acercaba cada vez más. Casi podía sentir su aliento helado en mi nuca, una exhalación que olía a carne podrida, a flores marchitas en un cementerio abandonado y a una humedad rancia que parecía pegarse a mi piel como una mortaca. Mis ojos estaban fijos en la silueta oscura de mi camioneta, que se alzaba como un faro de esperanza en medio de aquel océano de sombras. Mis dedos buscaron desesperadamente las llaves en el bolsillo de mi pantalón, un metal frío que se resbalaba por el sudor y el temblor incontrolable de mis manos. Sentía que el tiempo se había dilatado, que cada segundo era una eternidad donde la figura grisácea ganaba terreno con cada salto antinatural. Pude oír cómo sus extremidades impactaban contra el suelo justo detrás de mis talones, un galope infernal que anunciaba mi fin inminente. Logré llegar a la puerta del vehículo y con un movimiento torpe y frenético introduje la llave en la cerradura. Mis sentidos estaban tan agudizados que podía escuchar el mecanismo del metal girando. Un sonido pequeño pero vital que significaba la diferencia entre la vida y una muerte indescriptible. Abrí la puerta y me arroqué al interior, cerrándola de un golpe justo cuando una mano de dedos demasiado largos y uñas negras se estrellaba contra el cristal. El sonido del impacto fue como un disparo de fusil, un estallido que hizo vibrar toda la cabina. Me apresuré a encender el motor, mis manos temblaban de tal manera que apenas podía sujetar el volante. El motor tosió 1, 2 veces, como si el miedo también hubiera infectado a la máquina. Justo cuando un impacto brutal sacudió la parte trasera del vehículo. Fue un golpe seco, cargado de una fuerza sobrehumana que levantó por un instante las ruedas traseras de la tierra. La camioneta se tambaleó y escuché el metal retorcerse.
el parachoques siendo aplastado por una fuerza que no conocía límites. Por fin el motor rugió a la vida y el sonido de la combustión me devolvió una pizca de cordura. Metí la primera marcha con un movimiento brusco y pisé el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en la arena, levantando una nube de polvo densa que oscureció aún más la escena. No miré por el retrovisor. Tuve el impulso instintivo de hacerlo, pero algo en mi interior me advirtió que si mis ojos se encontraban una vez más con aquellas esferas amarillentas, sin pupilas, mi mente se quebraría para siempre. Simplemente aceleré por el camino de terracería, sintiendo cómo la camioneta saltaba sobre los baches y las piedras, dejando atrás aquella hacienda maldita donde los fantasmas y las bestias se confunden en una sola pesadilla. El camino parecía no tener fin, una serpiente de tierra que se perdía en la inmensidad de un desierto que ahora me parecía un lugar ajeno, un territorio prohibido para los hombres. El frío dentro de la cabina comenzó a disiparse, pero el terror permanecía incrustado en mi pecho como una astilla de hielo. Manequé durante lo que me parecieron horas, con la vista clavada en el haz de luz de mis faros, temiendo que en cualquier momento aquella cosa apareciera de nuevo frente a mí o que su rostro horrendo se asomara por la ventana del pasajero. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante y mi respiración era una serie de sollozos entrecortados que llenaban el espacio cerrado. Poco a poco el azul profundo de la noche comenzó a clarear. Las estrellas empezaron a desvanecerse ante la llegada de una luz pálida y tímida que nacía por el oriente, mientras el sol apenas comenzaba a teñir de rojo el horizonte, un rojo intenso como la sangre derramada sobre la arena. Un recordatorio de que había sobrevivido a una noche que no debería haber terminado. La luz del alba empezó a revelar el paisaje desolador que me rodeaba. Los matorrales de gobernadora y los cactus se alzaban como centinelas silenciosos de un secreto que yo ya no quería conocer. El sol subía lentamente, bañando las colinas de Chihuahua con un resplandor dorado que por fin me hizo sentir un poco de calor. Mi corazón, que había estado martillando mi pecho con la fuerza de un tambor de guerra, empezó a recuperar un ritmo más humano, aunque el miedo seguía ahí, latente, esperando en las sombras de mi memoria. Cada vez que miraba por la ventana lateral y veía las sombras alargadas de los arbustos, mi cuerpo se tensaba, esperando ver de nuevo aquella silueta desproporcionada corriendo a mi lado. La hacienda de los olvidados había quedado atrás, perdida en el polvo y en el tiempo. Un lugar que la geografía de los hombres debería borrar para siempre. Nunca en mi vida había deseado tanto ver la civilización, ver una luz que no fuera la de una linterna vieja o la de unos ojos demoníacos. El desierto se extendía infinito frente a mí, pero ahora la luz del día me ofrecía una tregua, una oportunidad de escapar de ese abismo que casi me devora. Las manos me dolían de la tensión y sentía un cansancio mortal que amenazaba con cerrar mis ojos, pero la adrenalina todavía recorría mis venas como un veneno, manteniéndome alerta ante cualquier movimiento extraño en el horizonte. Pensaba en los perros que no ladraban, en los caballos aterrorizados y en el hombre gris que alguna vez pudo haber tenido un nombre y una vida, pero que ahora solo era un cascarón lleno de una maldad antigua. Sentí una profunda lástima por aquel dueño de la hacienda que vivía con ese conocimiento, cargando con la presencia de algo que desafía todas las leyes de la creación. La camioneta seguía avanzando, alejándome más y más de aquel infierno de piedra y adobe, y aunque el sol ya iluminaba todo el camino, yo sabía que una parte de mí se había quedado en aquella habitación de vigas oscuras, escuchando el arrastre de algo pesado sobre mi cabeza. El sol estaba ahora plenamente visible, un disco de fuego que prometía quemar las sombras, pero que nunca podría borrar el frío que se había instalado en mis huesos. Cada kilómetro recorrido era un suspiro de alivio, pero también una pregunta sin respuesta sobre la naturaleza de nuestro mundo y las grietas por donde se filtra lo innombrable. El motor seguía rugiendo. Un sonido constante que se convirtió en mi único consuelo mientras las primeras casas de la civilización aparecían a lo lejos. Recordándome que había vuelto del borde de un precipicio oscuro, me detuve a un lado del camino cuando el sol ya calentaba el metal de la camioneta. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas y caminé hacia la parte trasera. Allí, impresas en el metal hundido de la puerta, estaban las marcas. No eran abolladuras comunes. Eran surcos profundos hechos por garras que habían perforado la chapa como si fuera mantequilla. Y en el borde del metal retorcido quedaba un rastro de aquel líquido oscuro y fétido que goteaba de su boca, un fluido que no parecía de este mundo y que desprendía un olor a azufre y descomposición que me hizo retroceder.
En ese momento comprendí que no había sido una alucinación causada por el cansancio o la soledad del desierto. La criatura era real. El horror era tangible y las marcas en mi camioneta serían el testimonio silencioso de mi encuentro con lo que habita en las sombras de la hacienda. Miré hacia atrás una última vez, hacia el horizonte donde el polvo todavía flotaba en el aire, y juré que nunca más volvería a subestimar los ruidos de la noche ni la oscuridad que se esconde detrás del silencio del campo. El día había comenzado, pero para mí la luz solo servía para ver con más claridad las cicatrices de una pesadilla que me acompañaría hasta el final de mis días. Me subí de nuevo a la cabina, cerré los ojos por un segundo y respiré profundamente, agradeciendo a cualquier poder superior el haberme permitido ver el amanecer una vez más. Puse el vehículo en marcha y seguí adelante, dejando que el sol me guiara lejos de los recuerdos de aquella noche interminable. Nunca regresé por mis pertenencias, preferí abandonar todo lo que poseía en aquella habitación maldita, permitiendo que el polvo y el olvido devoraran mis harapos antes que volver a poner un solo pie sobre esa tierra sedienta de almas. Al día siguiente, con las manos aún vibrando por un terror que no cedía y el frío del desierto incrustado como astillas en la médula de mis huesos, busqué al dueño para presentar mi renuncia inmediata. No hubo necesidad de articular palabras, el silencio que se instaló entre nosotros era tan pesado y denso como una neblina de cementerio a medianoche. El hombre me clavó una mirada cargada de una lástima profunda, una compasión amarga que delataba un conocimiento antiguo y siniestro, como si viera en mis ojos el reflejo exacto de la entidad que custodia su propiedad. Me entregó el pago con un gesto lento, casi fúnebre, confirmando sin palabras que yo no era el primero en huir de allí, ni sería el último en ser perseguido por aquel horror innombrable que no pertenece a este mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje hacia las profundidades de la oscuridad. Si este relato logró erizar tu piel y acelerar los latidos de tu corazón, te pedimos que nos brindes tu apoyo con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos los rincones más recónditos del miedo y lo desconocido. Deja un comentario compartiendo qué habrías hecho tú frente a tal manifestación de maldad pura. Nos vemos en el próximo descenso, aquí en Relatos del Abismo.